Entonces continuamos acá en el capítulo 8, donde el Rebbe Rashab está explicando cómo es eso que existe por parte de Hashem en el proceso de la creación, una dimensión que hace de intermediadora entre él y los seres creados. Y como toda cosa intermediadora tiene que tener ambos aspectos, o sea, del dador y del receptor. Y ahora vamos a empezar a dilucidar de a poco esta pregunta que empezó en el fin del capítulo 7, como es que por un lado decimos que Atzilut es la manifestación de algo oculto y por otro lado es algo nuevo, porque son dos cosas contradictorias. Continuamos con el texto acá del Mamar. He aquí que los Keilim de Atzilut, o sea, los conductos a través de los cuales se manifiesta Hashem, la luz de Hashem, esos son los Keilim, pertenecen a la dimensión del límite divino. Y ahí comenzamos a explicar un poquito. En el libro que se llama Avodat HaKodesh, está escrito así. Esta Avodat HaKodesh es autoría del cabalista famoso Meir Gabay, nacido en España en el año 1480, un famoso libro de Kabbalah. Dice que si asumimos que él tiene poder en la dimensión de lo ilimitado, pero no tiene poder en el marco de lo ilimitado, o sea, si decimos que Hashem es solamente infinito y limitado, pero no tiene, digamos, chance de actuar en el contexto del límite, sería una carencia en su perfección. ¿De qué todopoderoso perfecto estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? Y dice el Avodat HaKodesh, y la primera expresión de límite que surge en él son las sefirot. Y el Rebbe explica, ¿qué quiere decir Rabbi Meir Gabay cuando dice las sefirot? Dice, se refiere acá a los Keilim de Atzilut. ¿Por qué? Porque podemos preguntar, ¿de dónde sabe el Rebbe Rashab que Rabbi Meir Gabay se refiere a los Keilim de Atzilut cuando dice sefirot? Porque si se referiría solo a la luz de Hashem, a la manifestación de Hashem, tal como son, sin Keilim todavía no se lo puede llamar sefirot. Sefirá significa, es el conjunto de Or y Kli, es el conjunto de la manifestación de Hashem con el matiz adecuado para que esa luz se revele de acuerdo a cierta función. Entonces, cuando se habla de Sefirot, ya se habla principalmente de la acción del límite, del poder del límite que Hashem ya activa a través de esos canales de expresión. Entonces, se refiere principalmente a los Keilim, cuyo marco es la dimensión de su límite. Es decir, la condición de los Keilim es que su condición es que se caracterizan intrínsecamente con Jochma y Gesed. Jochma, la sabiduría de Hashem, Gesed, la bondad de Hashem. Es decir, ya se ve que Hashem se manifiesta de una manera y no de otra. Eso es producto del límite, la segmentación y la diversidad, que es nada más y nada menos producto de la capacidad de Hashem de decir, hasta acá viene la sabiduría, a partir de acá viene el Gesed, por ejemplo. O sea, mostrar diferentes cosas que surgen de su manifestación y a su vez no solamente diversificadas, sino que también clasificadas, que esa es la organización de las 10 sefirot. Eso es producto del límite, la capacidad de él de autolimitarse, autoorganizarse, ¿sí? Porque la composición principal del divino estado de Jochma y Gesed está en los Keilim principalmente, como decíamos antes. Porque si no fuera porque Hashem se da a conocer sus poderes a través de su capacidad de manifestación con el autolímite que él se pone, no sabríamos de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de cosas específicas en lo divino, ya estamos hablando de su capacidad de limitación. Es decir, Hashem es totalmente infinito, totalmente ilimitado, totalmente irrestricto. Esto ya lo explicamos en un par de oportunidades. Pero cuando él, en su ser esencial, se le ocurre la idea, por así decirlo, hablar metafóricamente, de crear un mundo, él dice, esto lo explica Rebbe Rashab en otro mamar más adelante,
él dice que elige libremente en su propia esencia dos formas como se va a expresar, ilimitadamente y haciendo uso de su capacidad de restricción, límite, organización. La luz representa la manifestación irrestricta de su ser. Y los Keilim, esos canales, representan, a través de ellos se activa su capacidad de límite. Y también hay límite para la expansión de estos. Como está escrito alegóricamente, dice el Midrash, la altura del Creador es de 236 millones de parsaot. ¿Qué? 236 mil millones de parsaot. Obviamente aquí se alude a expansión en el campo espiritual. Solo que para darle un tinte tangible se habla alegóricamente en la medida talmúdica de extensión terrestre, que es una parsá. Como la suma, y esos 236 mil millones de parsaot es la suma del valor numérico de las letras hebreas Beraf Koach, que equivale a 236. Y se puede decir que esta medida y límite de los Keilim es como estos se constituyen en el mundo de Briá, Yetzirá y Asía, es decir, los mundos creados ya, no la dimensión divina de Atzilut. Cuando estos y su efecto limitante se despliega en esos mundos, en el mundo de Briá, la realidad de esa dimensión tiene esa característica, que es segmentación de 236 mil millones de formas diferentes de luz. Pero en Atzilut aún no tiene límite ni medida para su extensión. Es decir, en Atzilut está como si fuera la posibilidad, surge y se activa como si fuera la posibilidad que exista un límite, pero ya se habla de límite, ya hay una activación en cierta forma de que esto se ve que esto es Gesed, bondad, esto es Jochma, esto es Geburá. ¿Cuándo se materializa, entre comillas, eso? ¿Cuándo se plasma en la práctica, en algo creado? Eso es a partir de la dimensión de Briá, producto de la ocultación de la divinidad de Atzilut. Como está escrito en otro lugar, que la idea general del límite de los Keilim es que ellos y por su intermedio se genere una realidad limitada por fuera de Atzilut. O sea, Atzilut es la dimensión totalmente divina, en donde se gesta la idea de la creación. Y a partir de ahí, es como que por fuera, cuando se esconde esa dimensión, surge la creación. Pero, por otro lado, la condición de estos, de los Keilim, en Atzilut mismo, no es un estado total de límite. O sea, se activa de cierta forma la capacidad de límite de Hashem en Atzilut y ahí se empieza a mostrar cómo Hashem tiene esa capacidad porque surgen las 10 sefirot. Pero en lo concreto, eso aparece recién en el mundo de Briá cuando la creación comienza a desarrollarse. Esto precisamente lo está escrito en Sefer Yetzirah, acerca de la sefirot de Atzilut, que su medida es 10, pero no tienen fin. ¿Cómo? No tienen fin, entonces no son 10. Si son 10, tienen fin. Sin embargo, Sefer Yetzirah dice las dos cosas opuestas. Tienen una medida de 10 y al mismo tiempo no tienen fin. Y en otro lado se explica que allí se refiere a la condición de los Keilim, que estando en Atzilut no tienen límite. Es decir, esto significa que en Atzilut mismo, en la dimensión divina, hay Gesed, ¿se nota el Gesed de Hashem? Sí, se nota el Gesed, la bondad de Hashem. Cosa que a través de la unión, a través de la conjunción con el Kli, con la fuerza del límite de Hashem, que le da ese matiz a la luz para que sea Gesed y no Jochma. Pero a su vez, ese Gesed, esa bondad es ilimitada, es infinita. ¿Sí? Lo mismo con todas las otras sefirot, lo mismo con todos los atributos divinos de Hashem en el mundo de Atzilut. O sea, son 10 pero no tienen límite, digamos así. O sea, todavía, ¿por qué? Porque Atzilut se llama, es la dimensión todavía que pertenece a la divinidad. En otro lado se dice que Atzilut es todavía la dimensión que pertenece al infinito divino justamente por esto. Y se lo compara más que todo con el pensamiento, en donde en el pensamiento hay ideas, pero las ideas
están dando vueltas, se pueden mezclar, no tienen un lugar físico o algo que dice, bueno, esto está separado del otro. Están y no están al mismo tiempo. ¿Sí? Se puede decir de esa forma aproximadamente. Pero el punto es que comenzamos a entender un poco ya cómo es que en Atzilut se conjugan las dos ideas. Porque desde la perspectiva de la manifestación de Hashem, que es la luz de Hashem, es la manifestación de lo oculto en el infinito. Desde la perspectiva de la aparición del límite divino, es algo nuevo. Porque por fuera de Atzilut o previo a Atzilut, esa noción no existía. Antes que surjan las 10 sefirot de Atzilut, el límite de Hashem todavía estaba en estado latente, que no era perceptible. Entonces de repente aparece algo que no se sabe qué es, de dónde viene. Entonces cuando en la Torá está escrito en Yov, Ve'achochma me'ain timatzeh, la Jochma aparece de la nada, se refiere al Kli de Jochma, se refiere se refiere al contexto específico que le da el canal de expresión de Jochma, que antes estaba totalmente latente en la dimensión del infinito. Y Jochma estaba ahí mezclada junto con todas las demás. Ahora, como aparece el canal de Jochma, wow, acá hay algo nuevo que antes no se veía. Esa es la expresión del límite divino. Y esa expresión del límite divino es el común denominador con los seres creados. La manifestación de Hashem en Atzilut es el común denominador con Hashem. La manifestación de la luz, mejor dicho, de Atzilut, es lo común que tiene esa dimensión con el emanador, con Hashem. La aparición del límite de Hashem en Atzilut es lo que ya empieza a asemejarse a lo que va a venir después, que es el ser creado, que tiene principio y fin. Seguimos al que viene.